En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. Aquí con ustedes esta mañana para platicarles de los grandes temas de la agenda educativa, pero además también siempre algo que yo le agradezco mucho a Carlos, que con su generosidad nos pone en el contexto de por qué fechas como la de ayer son tan importantes para la vida pública de este país. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto recibirte. Buenos días, Ángel. Muy bien. ¿Tú estás bien también? Encantado de recibirte. Saludar con mucho gusto. Y sí, Ángel, pues descansamos ayer y tiene que ver con pues la Constitución, ya lo decías desde temprano, 107 aniversario de la Constitución de Política de México. Y pues la pregunta es, ¿qué pasó diferente en otros años? Pues principalmente se habla de la Constitución como una Constitución de 1917 que ha tenido más de 790 reformas, Ángel, y que pues todos los presidentes le han impreso una serie de cambios. Claro. Varios. Por ejemplo, el que más la reformó fue Peña Nieto, con más de 155 cambios en su sexenio. Y ahora, pues también no es la excepción. Este gobierno presenta un paquete de 20 reformas que ya nos has estado hablando, iniciativas de reformas, que ahorita estaremos hablando de ellas, pero la pregunta es, a mí me preguntan como abogado, Ángel, si es necesario otra constitución, si reformarla. Y yo me pregunto, mira, nosotros tenemos ya antecedentes de más constituciones. Antes de la del 17 tuvimos la del 57. Claro. Y luego tuvimos la del 47. Y luego la de 1843. Y luego la de 1836. Y luego la de 1824. Y una serie de proyectos que no se lograron. Es decir, unas 6 constituciones hasta la fecha. Y la pregunta es, ¿nos ha dado mayor beneficio? Pues cada quien lo juzgará. Lo cierto es que parece que en algunos temas, como ya bien lo decías tú, en seguridad vamos hacia atrás. Claro. Ahora resulta que ya no podemos circular por las carreteras, Ángel. Y eso es muy triste, que no podamos ni siquiera viajar a México porque ya es complicado hacerlo. Y a otras partes del país que ya ni se puede ni pasar. Claro. Entonces, más reformas a la Constitución necesitamos para buscar qué. Porque si hacemos una rápida comparación con nuestros vecinos del norte, que a veces son odiosas las comparaciones, pero hay que destacarlas. Sí. Ellos tienen una constitución que la última reforma que fue en 1992, Ángel. Y tienen ellos pues 235 años con la misma constitución. Y se tardaron un montón para poder hacer pasar esa reforma del 92, hay que decirlo también. Hay que decirlo que pasaron muchísimos años. Sí. Es decir, parece que la combinación de tener un país armónico, justo, equilibrado, que crezca, porque es el país más poderoso del mundo, también hay que decirlo, los Estados Unidos. A lo mejor le faltan muchas cosas de igualdades y otros temas que también tiene como pendientes, pero pues no necesariamente es una combinación de reformar para tener obligatoriamente un progreso. Por ejemplo, están diciendo, vamos a reformar para la Guardia Nacional que pase a la Sedena. Pero pues la Guardia Nacional ni la pela nadie, con todo respeto. No, pero aparte te voy a decir una cosa. El argumento que dio el titular del Ejecutivo el día de ayer, porque pues obviamente me chuté todo el mensaje, que además empezaron tarde porque habían dicho a las 5 y por ahí de las 5:12, de 5:15. Pero bueno, el mensaje que daba ayer el presidente de la República y el argumento con el cual justifica la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena es que para evitar que se vaya a corromper. Entonces, integrarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional es una garantía de que se va a mantener inmaculada. ¿Cómo le van a hacer? Pero que ¿tendrán la varita de Harry Potter? Pues ¿Cómo calibrar el asunto ahí? Necesitamos eficiencia, Ángel, también, porque la Guardia Nacional, bueno, hemos visto que ni para gasolina tienen los elementos para mover las patrullas. Sí. Y no hay ni siquiera una estrategia de inteligencia que vigile las... No, ahí andan patrullando. Entonces... Cuando pueden. Cuando se puede. Cuando los dejan. Exactamente. Entonces, en aras de buscar una serie de argumentos para poder, obviamente, tener el discurso de la campaña y poder ver quién se suma y quién no, pues también eso que comentas, para mí parece algo que no abona a la democracia, porque ayer presenta el Ejecutivo, el presidente de la República, 20 iniciativas de reforma. ¿Ante quiénes? Pues ante los suyos,
ante un gabinete controlado. ¿Por qué no va al Congreso y le dice, oiga, aquí traigo esta intención de hacer este tipo de iniciativas? En México el presidente no va a rendir cuentas a la representación popular, que es donde está el Congreso de la Unión. Habrá que decir que no es tampoco de este sexenio. No es de este sexenio. Ya tenemos, ¿qué te gusta? 25 años bajo ese mismo tener. Yo creo que el último que fue Salinas. Pues me imagino, pues te acuerdas que empezaron a hacerle caras al presidente y una serie Las de máscaras y todas esas cosas que no abonaron a nada más que alejarlo. Pero ¿por qué no hacemos una reforma para que ya vaya el presidente? Yo creo que también, ¿no? Yo no estoy tan seguro que no hayan abonado. Yo creo que también un legislador tiene derecho a manifestarse, pero pues también es obligación del titular del Ejecutivo ir y aparecerse en el Congreso. Y le empezaron a mover las cosas para que ya no tuviera esa obligación. Y pues desde hace muchos años no vemos a un presidente más que cuando le entregan la banda presidencial. Nada más, y a veces muy accidentado, ¿no? A mí me gustaría que pasara como en España, donde el jefe de gobierno cada determinado tiempo tiene que ir a pararse ahí con el Parlamento, con los diputados, y pues se la tiene que chutar, ni modo, y a veces le dicen unas cosas bien feas y pues se las aguanta, y él también tiene derecho de contestar si así lo desea. Entonces estaría muy padre que tuviéramos un parlamento en esas características. No más que aquí las mayorías determinan en los parlamentos pues darle su sobadita al titular del Ejecutivo y que no batalle y que no sea tocado ni con el pétalo de una rosa. No les gusta que les digan a veces cosas, pero a veces sí dicen ellos de otra forma, ¿no? Nacionales controlados. Me parece que eso. Ahora, dentro de lo que se presenta, Ángel, en este paquete, pues mira, hay cosas muy atractivas para el tema de la campaña presidencial, porque pensiones, Ángel. ¿Es cierto? Esta reforma de pensiones que pretenden hacer, aquí tiene su truquito, hay que analizarla. Y digo, ya la estarás analizando en diferentes mesas, pero pues tiene que ver con aquellos que cotizan a partir del 97 para acá y que no ganan más de 17 mil pesos. Hasta ahí va a estar topada, para que no tampoco pues nos engañemos pensando que todos vamos a recibir el 100% del salario. Alguien dijo, uy, yo gano 40 mil pesos al mes, qué rico, ahora ya que me vea como los veteranos allá en Estados Unidos, ¿no? A gusto en sus disfrutando, pero pues casas móviles y eso. No será así. No será así, es simplemente está topado, pero va a ser pues un atractivo de discurso político muy interesante para la campaña, en donde se va a poder hablar de esto sin poder prohibirlo. Eso percibo yo claramente, y a lo mejor la oposición debería estar el día de hoy, dice la señora Gálvez que va a hacer ya sus mañanetas, le va a llamar ahora. Sí. Está muy interesante, y a lo mejor la oposición, su línea discursiva tendría que estar ahí, en determinar qué de lo que ha presentado el día de ayer el Ejecutivo como propuestas, pues qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Qué cosas ya están? Exacto. Porque hay algunas que inclusive ya están. La personalidad jurídica para los integrantes de los pueblos indígenas, pues ya está ahí, porque para empezar, hasta donde yo sé, son ciudadanos mexicanos y como tales tienen también una personalidad jurídica. Nomás por mencionar una. Garantías al derecho a la educación también claro, ya está. Ahí está. Entonces, ¿sí? Salarios mínimos para los policías y soldados. ¿Habrá algún soldado en México que gane menos del salario mínimo? Yo creo que no. No. Pero es una buena argumento para la campaña, ¿no? El tema, por ejemplo, de reducir diputados y senadores estaría padrísimo. Nomás que estamos en un proceso electoral y no le puedes mover una coma a la Constitución en ese tema. Y ojo, eso también disminuye a las minorías, ¿eh? Y parece que se busca un estado totalitario que parece que era pues lo que antes pasaba. Disminuir esa representación proporcional, yo creo que en este momento no sería lo más conveniente, pero pues cuando le dicen a la gente hay que reducir para que no haya menos burócratas, pues obviamente dice adelante, ¿no? Sí, pero luego también ves las listas que mandaron los señores de los partidos y dices, ¿sabes qué? Pues de tener esos zánganos a no tenerlos, mejor quítalos. Pues sí, habría que analizar que también hay personas que tienen más experiencia dentro del ámbito legislativo que podrían ayudar un poco a hacer los contrapesos. En fin, de lo que me parece más preocupante, Ángel, es la elección del Poder Judicial, de los jueces, magistrados, ministros a través del voto. Pues imagínate, Ángel, pues yo no sé cómo sería, porque aquí necesitas una carrera Imagínate judicial, al ministro Cuauhtémoc Blanco. Imagínate. Que Dios nos agarre confesar. Pues así, porque todo el mundo votó por eso. Imagínense de ese tamaño. Habría que poner ahí asteriscos y fijarnos un poco en todo esto, porque pues al margen de ser una gran tela para hacer campaña siendo presidente, que le está haciendo la plana a la próxima candidata, pues no le veo otra cosa, mi querido Ángel. Y resulta también muy raro que se presenten reformas de este tamaño al final del sexenio.
también está raro, ¿no? Pues es para pavimentar justamente una campaña electoral y, ¿por qué no? Pues el segundo techo de la 4T que dicen ellos. Pues sí, ¿no? aunque... Ahora, están en su derecho, ¿eh? Sí, Hay que desde decirlo luego. también. Están en su derecho, no más que cuando eran oposición decían otra cosa. Lo primero que habían dicho como oposición era defender a las instituciones independientes y hoy lo primero que están haciendo es tratar de quitarlas porque ya no les gustaron. En algo no les gustaron. Pero mucho de qué hablar de todo esto, Ángel, y sobre todo en educación, pues más Constitución. Lo que necesitamos es luz, necesitamos Pues baños, agua en las escuelas, y de eso pues no necesitamos reformar la Constitución, Pues sí. necesitamos aplicar el recurso. Ni hablar. Mi querido Carlos, siempre es un gusto recibirte. Y gracias, Ángel, que tengamos todos buen martes. Es Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos esta mañana, 7:37. Sole viene con el resumen de la